Hola a todos, bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas, el podcast donde cultivas tu serenidad. Soy Cristian, psiquiatra, psicoterapeuta, docente e investigador universitario. En Calma es el espacio para que tú puedas aprender todo lo que necesitas para cultivar la serenidad. Deseo profundamente que seas feliz y que logres la tranquilidad. Llevaremos la evidencia científica a tus oídos, a tu casa, a tu escritorio, de forma sencilla, práctica y actualizada. Separa este espacio, siéntate, tómate un café y déjate llevar. Bienvenidos a En Calma con Cristian Vargas. Analfabetas psíquicos. Después de haber estudiado 22 años de mi vida y mucho tiempo después de haber sido psiquiatra, fue que realmente empecé a entender cómo funcionaba mi mente y cuáles eran las trampas que ella me ponía. Ya sabía interpretar las resonancias magnéticas funcionales de los pacientes, ya coordinaba el seminario de neurociencias y conocía la mayoría de los conceptos anatómicos y farmacológicos del cerebro, pero no tenía ni idea de cómo funcionaba mi mente. Mis profesores de psicología y psiquiatría creían que con la teoría que estudiábamos era suficiente. Era una teoría que era dirigida a los que tenían un trastorno mental, pero no inducía el autoconocimiento, la meditación y la reflexión. Nos volvíamos docentes y modelos a seguir por toda la información que acumulábamos en nuestra cabeza, pero nunca se nos enseñó a cultivar la sabiduría. Nunca recibí seminarios sobre cómo cultivar la felicidad, serenidad, gratitud, tranquilidad y aceptación. Solo me preparaban para entender la mente enferma sin aprender a conocer mi propia mente. Ahora que lo pienso, lo veo como algo muy lógico y contradictorio. No entiendo cómo, desde pequeño, no me enseñaron esos conceptos tan básicos. Eso era más importante que las mismas matemáticas o las ciencias naturales. Si bien crecí en una familia unida y con grandes valores, nunca me enseñaron a conocer mi mente. Crecí como la mayoría, en un hogar católico. Solo escuchaba en los sermones de los domingos la lista de los deberías morales y los discursos culpabilizadores que motivaban la confesión. En toda parte te mostraban lo que estaba prohibido y lo que estaba permitido, pero nadie era capaz de decirte cómo hacer para controlar el impulso a mentir, cómo desapegarse del placer, cómo renunciar al ego y cómo tolerar el malestar. Y realmente es que pocas personas en Occidente lo podían enseñar. Era obvio, no puedes enseñar lo que no conoces. Hubiera querido que después de cada uno de los 10 mandamientos apareciera el texto donde me ayudaran a desarrollar sabiduría y autocontrol, pero no fue así. Quiero aclarar que no tengo ninguna motivación de evangelizar ni cambiar tu religión. Solo quiero mostrarte algunas hipótesis del por qué apenas a la edad que tienes te estás haciendo estas preguntas tan básicas sobre tu mente. Yo creo que cuando Romo cortó toda comunicación con el Oriente, creyendo que solo había un Dios verdadero y que las otras religiones eran simplemente paganismo, e ignoró el pensamiento de aquellos filósofos no santos que habían tratado de resolver estas preguntas, fue cuando nos limitó la posibilidad de desarrollar sabiduría. La filosofía de nuestros indígenas, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, el estoicismo y muchas otras fuentes de conocimiento tenían respuestas que no estaban en los evangelios que escogió Constantino y su grupo de obispos. El hecho de haber sido formados en una sociedad controlada a partir del castigo divino y que perdonaba los pecados con plegarias fue una de las razones por las cuales somos una sociedad de analfabetas psíquicos. Personas supuestamente desarrolladas que viven en un mundo moderno y tecnológico, que no tienen ni la más mínima idea de cómo funcionan sus emociones, cómo llegan sus pensamientos a la cabeza o cuál es el nivel de resistencia que pongo a mis impulsos. Así como hay ricos inmensamente pobres, aquí hablamos de personas letradas con grandes estudios y muy buenos coeficientes intelectuales que son inmensamente ignorantes. Somos una sociedad de analfabetas psíquicos. Es posible que en este capítulo ya tu ego haya salido a huelga.
Es lo más común y predecible. Nadie quiere ser el último, ni mucho menos ser llamado un analfabeta psíquico, ciego, autómata o esclavo. Incluso, la primera vez que lo mencioné en un programa de televisión en vivo, me sentí exagerado y algo culpable con la audiencia. Si en algún momento tu ego sale a huelga, con pensamientos, emociones o comportamientos en contra de este texto o de su autor, intenta focalizarte en el mensaje e ignórame por completo. Tampoco te culpes o te juzgues. Es normal que sientas todo ese malestar y que incluso hasta desees parar la lectura. He aprendido que esas emociones son algunas de las formas como nuestra psiquis reacciona cuando se le cuestionan sus paradigmas y deberías. Hice un compromiso de decirte cosas valiosas. No estoy aquí para decirte las frases que deseas escuchar y repetirlas como un pequeño loro. Tu ego estará gritando y diciéndote muchas cosas a lo largo de esta reflexión. Repito, tu ego empezará a crear frases y conversaciones como, abro comillas, estoy de acuerdo con todo esto, pero no con lo otro. Afortunadamente yo no estoy tan grave. Ese acelere es mi chispa. Yo no quiero ser una lenta o vivir dormida en la vida. Debería estar haciendo otras cosas más útiles. Si uno va más lento, pues los otros se le adelantan y uno pierde. Todo ese discurso es normal. Es lo más predecible que puede ocurrir. Aprovecha esa oportunidad y observa todos los pensamientos solo como pensamientos, como flujos de energía que se crean en tu mente y luego desaparecen, que son transitorios y que no te definen. Y cuando hablo de flujos de energía no lo hago metafóricamente, lo digo pensando en la conexión de las neuronas y en su electricidad. Aceptar y comprender a profundidad que vivimos la vida de mono es un acto de humildad y es el primer punto de partida para empezar el cambio. Y recuerda que lo único que quiero es que puedas cuestionarte y que de la misma manera como una pequeña grieta en la pared puede ser el abrebocas para derrumbar un gran muro, las semillas que hoy empiezan a llegar a tu mente podrán dar frutos en el mañana. Desde hace mucho tiempo caímos en la trampa de creer que el apellido Sapiens era equiparable a inteligente y sabio. Realmente somos analfabetas psíquicos porque desconocemos por completo el funcionamiento de nuestra mente. No es que me guste ir levantando ampollas en toda conversación. Reconozco que llamarte analfabeta psíquico puede ser una falta de respeto y mucho más cuando hiciste tanto esfuerzo por aprender a leer y escribir, terminar tu secundaria, hacer un pregrado y quizás, si estás en el grupo más afortunado de la población, hacer una especialización, maestría, doctorado. Todos esos diplomas, que incluso algunos cuelgan en la pared o exhiben en sus tarjetas de presentación, no serán de utilidad para este viaje. Todos ellos simplemente hacen parte de una acumulación de datos. Todos son simple aprendizaje operativo de cosas que en su mayoría aprendiste de otros y que no son tuyas. Nada de eso nos sirve para el viaje que vamos a empezar hoy. Por esa razón, todos los humanos estamos al mismo nivel. Cuando digo que todos estamos al mismo nivel, te incluyo a ti, me incluyo a mí, incluyo al presidente de los Estados Unidos y a la presentadora del noticiero de las 12 del día. Incluyo a la señora que hace las arepas en tu barrio y a tus vecinos. Todos, empezando por mí, somos analfabetas psíquicos y siempre lo hemos sido. Quizás yo sea el mayor de todos, por lo tanto te pido encarecidamente que recibas la información de este texto como si fueran simples hipótesis. No te creas ninguna de las aseveraciones que estoy expresando como realidades absolutas. Confío en tu capacidad de análisis, en la seriedad de tu juicio y en tu sabiduría interna. El hecho de que en la neuropsicología cognitiva hubiéramos comparado nuestro cerebro con un computador era una trampa, porque a diferencia de la tecnología informática, en la cual hay procesadores cada vez más rápidos y con mejor memoria, nuestro cerebro es finito y no es capaz de procesar más de una cantidad razonable de información por tiempo. Tan solo intenta tener 4 conversaciones a la vez para que experimentes lo que te estoy diciendo.
Lo triste es que nosotros, así como explotamos la naturaleza, también explotamos a nuestro cerebro. Creemos que el cerebro es una máquina infinita, que no merece descanso y que tiene que estar todo el tiempo hiperestimulada. Incluso, algunos de nosotros, molestos por la fatiga normal del día, intentamos mejorar el rendimiento con cafeína, energizantes, medicamentos y ejercicio extremo o con sustancias como la misma cocaína que tanto dolor de cabeza nos ha dado. En muchas personas que llegan a mi consulta por ansiedad, somatización e insomnio, encuentro de base sujetos hiperestimulados que le exigen a su cerebro y a su cuerpo como si lo estuvieran haciendo el peor de los jefes. Afortunadamente, así como aprendemos ciencias naturales, idiomas o ética, también podemos empezar a comprender el funcionamiento de nuestra mente, identificar el origen de nuestro sufrimiento y entrenarnos para poder tener una vida con mayor sabiduría y bienestar. No necesitas internarte 30 días en un monasterio en el Tíbet para identificarlo. Lo puedes hacer en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Desacelerar la velocidad a la que vas por la vida. Soltar los energizantes sociales que te estimulan. Desapegarte de lo placentero. Aceptar y dejar estar lo displacentero. Preocuparte y entrenar lo que depende de ti. Reconciliarte con un propósito vital y hacer cambios en tu vida son un montón de pasos que llevan al camino de la serenidad. No hay un orden ni una guía. Como a muchas personas les ha pasado, fue el sufrimiento y el dolor lo que realmente los llevó a buscar explicaciones. Fue el síntoma el que les avisó que ya era hora de hacer algo, incluso de que ya era tarde. Frase intermedia. Los ignorantes realizan sus deberes con apego a los resultados. Asimismo deben actuar los sabios, pero sin apego, a fin de llevar a la gente por el buen camino. Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 25. Esclavitud mental. La esclavitud en los tiempos de la colonización fue perpetuada por la fuerza, el miedo, las creencias y el desconocimiento de los derechos. Tu esclavitud mental también es perpetuada todo el tiempo por la presión externa, el miedo, las creencias y la ceguera. Yo sé que suena extraño decirte que eres un esclavo y que no tienes libertad. Yo al principio tampoco me sentía esclavo, pero con el tiempo fue que empecé a reconocerlo. Posiblemente tu ego sacará varias frases para poder contradecir esta tesis. Eso es normal, es lo más predecible, no te angusties. Si observas las marcas de tu calzado, tu camisa favorita, tu moto o tu carro, tu teléfono móvil o incluso si ves tu corte de cabello, tu maquillaje o tu foto de perfil en las redes sociales, te darás cuenta que son muy similares a la de la mayoría de la población. Tan solo mira tu agenda, las pleitesías que debes hacer en tu trabajo, los créditos que tienes con el banco, las cuentas por pagar y el montón de pendientes, y te darás cuenta del tipo de esclavo en el que te convertiste. Realmente, creemos que vivimos en un mundo de personas libres, pero elegimos las mismas opciones que otras personas nos ponen sobre la mesa. Cuando visité por primera vez el campo de concentración de Sachsenhausen en Alemania, construido en 1936 por los nazis, aparte de la sensación de vacío, impotencia y tristeza que se siente en el ambiente, me llamó la atención la frase que está escrita en la puerta principal, por donde entraban y salían los camiones atiborrados de judíos, gitanos, homosexuales y prisioneros de guerra. La frase dice, Albeit macht frei, que significa, abro comillas, el trabajo os hará libres. Esta leyenda parece que aún está en todas las puertas de las empresas y en nuestras propias mentes. El consumismo capitalista y el elogio al trabajo son ejemplos claros de esclavitudes externas.
Ellas son explicadas por la supuesta idea de que siempre tenemos que avanzar, mejorar, crecer o acumular. Es el loco paradigma que la sociedad moderna se inventó y que no es compatible con las reglas de la naturaleza, en la cual se piensa que todo debe ir en un ascenso y que la vida es algo lineal. Quedarse quieto en la vida, desapegarse de las cosas, devolverse, cerrar las redes sociales, no querer vender más, no desear ascensos laborales ni elogios, disminuir los ingresos, quitarse títulos, no desear ser rico y dejar pasar las ideas de negocio más exitosas, son acciones que pueden ser consideradas como locura o desfachatez en cualquier conversación familiar. Estoy seguro que tú también lo piensas así, pues has sido alimentado con el mismo biberón. Ahora, la esclavitud en la que realmente quiero detenerme en este capítulo no es la esclavitud externa. Quiero profundizar en la esclavitud mental, en aquella que no es evidente a nuestros ojos y que finalmente es la que nos genera el real sufrimiento en la vida. Esa esclavitud mental está inversamente relacionada con nuestro nivel de sabiduría, y entre mayor sea el analfabetismo psíquico, mayor será la esclavitud mental. Cuando eres esclavo, tienes unas cadenas que te atan y no te permiten ir más allá de lo que tú quieres. Te mueves entre los mismos puntos y realizas las mismas acciones que te imponen. Nuestra mente, que brinca y brinca de forma automática y acelerada sin llegar a un punto fijo, es quien manda sobre nuestra libertad. No es que la mente sea mala o que tengamos que eliminarla, no. Nuestra mente es hermosa y admirable, pero tiene muchísimas respuestas automáticas que nos esclavizan. Allí está el origen de las dos causas de esclavitud mental que más nos mortifican: obedecer a la emoción por medio de un impulso de acción y creerse los pensamientos como realidades. Si el deseo nos obliga a hacer algo, le obedecemos. Somos víctimas de nuestros impulsos de acción. Para donde ellos nos manden, nosotros nos vamos. Y eso lo puedes ver en cosas tan sencillas como, por ejemplo, en las dificultades que tienes para dejar de ver tu celular, hasta en otras más complejas, como en las tasas de homicidio y riñas callejeras de tu ciudad. El impulso nos gana frente a los alimentos, el licor y las drogas, el sexo, las compras, la velocidad para manejar, la imprudencia, la violencia física y la procrastinación. El impulso de acción es la urgencia que se siente cuando tienes el deseo de hacer algo, esa sensación corporal que nos empuja al comportamiento. Detrás del impulso de acción generalmente hay una emoción, una fuerza energética que se produce como reacción ante un estímulo. Por ejemplo, en la tristeza, el impulso de acción dice que te quedes en cama y no contestes al teléfono. Pero en la alegría ocurre todo lo contrario. La energía te motiva a socializar, compartir o crear. Si bien las emociones tienen una utilidad social, en nuestra vida cotidiana también nos generan mucho sufrimiento cuando no son bien gestionadas. Todas las cosas que nos producen placer llevan a que se libere dopamina en el núcleo accumbens del cerebro, un grupo de neuronas especializadas que luego nos empujan a repetir un comportamiento. Un orgasmo nos libera dopamina y por ende existe la tendencia a que tengamos relaciones sexuales a repetición para perpetuar la especie. Esto mismo ocurre con el alimento, el afecto físico, los estímulos sociales y el juego. Todas esas acciones, al ser placenteras, utilizan el mismo circuito de placer y han permitido que cada especie se mantenga intacta. Cuando estamos experimentando una sensación de malestar y hacemos algo para que el malestar desaparezca, también ocurre lo mismo que explicaba anteriormente. El cerebro se siente bien y aprende, de tal manera que suele repetir ese comportamiento con el fin de liberar el sufrimiento. Obedecer al placer y quitarse el malestar son las acciones que han permitido que los animales podamos sobrevivir, pero también se han convertido en la fuente de nuestro mayor sufrimiento mental. Al experimentar momentos en los cuales no hay placer, el cerebro desea sentir nuevamente satisfacción. Y en esa comparación, en esa distancia entre lo ideal y lo real, en esa urgencia por experimentar nuevamente lo placentero,
es donde se genera el sufrimiento. No existe un animal que pueda satisfacer sus placeres de forma ininterrumpida. Si lo pudiéramos hacer de forma continua, sin consecuencias biológicas, psicológicas o sociales, la historia sería otra. Pero como no lo podemos hacer, si quisiéramos vivir en serenidad y sin sufrimiento, necesitaríamos entrenarnos en tolerancia al malestar, regulación emocional y desapego. Esto nos muestra que somos más animales de lo que creemos y que nuestra educación como sociedad no ha estado dirigida hacia esos aspectos tan importantes. Nos regulamos socialmente utilizando la prohibición, el juicio moral o divino, el premio y el castigo, pero no hay formación en autoconocimiento y sabiduría personal desde la primera infancia. Así como cada semana recibía clase de educación física y biología, debía haber recibido entrenamiento en educación mental. No me cansaré de repetirlo porque es algo que debe quedar en nuestra mente y convertirse en acción. El padre de familia cree que la educación mental la aprende su hijo en el colegio. El profesor cree que la aprende en la casa y todos creen aprenderla en la iglesia, pero finalmente nadie la enseña y nadie la aprende. Vivir una vida de mono, ser analfabeta psíquico y tener alto nivel de esclavitud mental son variables que se pueden modificar, así como el lavado de manos, la potabilización del agua, la vacunación y la construcción de alcantarillas cambió la salud pública de nuestras poblaciones. El entrenamiento temprano en estas habilidades mentales también pudiera cambiar nuestro nivel de bienestar y el rumbo del mundo. Tan solo pensar en las tasas de suicidio, obesidad infantil, riesgo cardiovascular, violencia intrafamiliar, abuso sexual y accidentalidad vial, y vemos que las variables de impulsividad están mediando en todas ellas. Es la esclavitud mental la que se asocia con la mayoría de los problemas de salud pública que se viven en el mundo. Cuando acudí a mi primer retiro de meditación, recuerdo que era un viernes y tenía que estar a las 5 de la tarde. Llegué al centro del retiro y traía conmigo un montón de conversaciones y pendientes que intentaba cerrar en el WhatsApp. Llegué y solo vi un carro parqueado. Bajé mi maleta y en la entrada principal una mujer muy tranquila me saludó y me dio las indicaciones generales. Decidí apagar mi celular mucho antes de que la maestra budista nos diera la indicación en la noche. Era una experiencia totalmente diferente para mí. Estar en silencio verbal y visual todo el tiempo, meditar por periodos largos y observar la mente, parecía ser algo muy aburridor y monótono, pero decidí invertir toda mi energía en las indicaciones. No quiero desviar el tema de análisis describiéndote mi experiencia, pero sí quiero enfatizar en dos cosas que me ayudaron a empezar a cambiar mi patrón de pensamiento y comportamiento. Cuando mi maestra nos dio la indicación de intentar hacer las cosas más despacio, quizás a la mitad de la velocidad, cosas sencillas como caminar, lavarnos los dientes, comer, ir al baño o movernos, empecé a notar que mi cuerpo tenía una inercia propia que peleaba con esa indicación. A pesar de que no tenía ningún afán de por medio, de que no tenía pacientes esperándome, correos electrónicos pendientes o citas a las cuales debía llegar, mi cuerpo internamente me impulsaba a acelerar. Había una inercia propia. Yo me había convertido en un generador de acelere. Era algo que ya había normalizado en mí. Sentía el impulso de hacer las cosas más rápido y cada vez, en las meditaciones, estaba más cansado y somnoliento. Por otro lado, empecé a ver lo que pasaba por mi mente. Muchísima información, imágenes, pensamientos sonoros, recuerdos, ideas, planes, emociones, todo eso aparecía mezclado a la misma vez. Cada una de esas cosas tenía su propia urgencia. Cada uno de esos eventos privados que ocurrían en mi mente me capturaban y robaban mi atención. Era como si tuvieran energía propia y mandaran sobre mi voluntad. Ese día entendí que si bien no me había tocado vivir en tiempos de esclavitud,
Yo era esclavo de un reinado que desconocía. Era un simple esclavo, ciego y fiel, y estaba ante los pies de una reina y un rey, la mente y el tiempo. Frase intermedia. Todavía no sé de nadie que en su lecho de muerte haya pensado: ojalá hubiera pasado más tiempo en Instagram, ojalá hubiera echado más horas en la oficina o comprando en Amazon. Pero si uno mira a lo que dedicamos nuestro tiempo, es increíble la cantidad de horas que dedicamos a cosas que no son importantes. Carl Honoré, autor del Elogio a la lentitud.